Tenemos que leer lo que Jesús hizo y en la palabra de Dios. Pasa el Evangelio y dice que Jesús y los discípulos estaban caminando en el día de reposo, iban de una ciudad a otra, tenían hambre, y los discípulos recogieron espigas sueltas del camino y los juzgaron por eso y le dijeron, la ley dice que el domingo no se puede ir de un lugar a otro y no se puede recoger espigas y no se puede y no se puede y no se puede. Y como hablamos, los cuestionamientos no se lo hacían los romanos. El cuestionamiento, el gobierno de Judea en ese tiempo era romano, pero no eran los romanos los que le decían a Jesús esas cosas. Eran los fariseos y los escribas, la gente de Dios. La iglesia. Y él dijo, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Como diciendo, yo voy a hacer lo que Dios me dice que haga. No voy a hacer lo que tu tradición y tus costumbres digan. Pero bueno, no quiero entrar en eso. Hoy vamos a hablar de dones del Espíritu. Volvemos a la clase. Ya está. Vamos a la clase, ok. Bueno, vamos a orar antes de empezar. Le voy a pedir al hermano Juan, ya que vino filoso hoy, que nos pueda dirigir en oración. No, pero no sé orar en castellano. Ora en chino, no importa. Bueno, gracias. 那我们一起祷告。亲爱的主耶稣，感谢你，赞美你，主啊，谢谢你是你的恩典，是你的礼物。那我们每周日都能够在这里有包容牧师的课程。主啊，请你帮助我们，因为幕后日子近了。主啊，是的，求你帮助我们，让我们能够记起初的那份爱，起初对你的那份热情。主啊，帮助我们不要因为不法的事情增多，不要因为其他事情不好的事情增多，我们就失去了爱心。主啊，帮助我们，主啊，就像你的诫命所说的一样，我们最大的诫命是尽心尽力尽性爱主你的神，其次也很大的就是要爱人如己。主啊，是的，也就像有些在新约里面记载的，凡事都不要亏欠弟兄姐妹们，但是唯有爱人要常觉得彼此亏欠。主啊，我们很多时候不够，我们很多时候不够爱人，我们很多时候有自己的想法，但是主啊，请你帮助我们，让我们回到你当中，因为主啊，你的心意是让我们合一。主啊，因为主啊，你想要我们彼此相爱，因为我们彼此相爱，其他人就会看出我们是主你的门徒。主啊，求你保守这段时间，带领这段时间，让我们能够明白今天课程所上的，让我们能够不单单明白，也能愿意有一颗顺服的心，有一颗谦卑的心去行出来。主啊，请你帮助我们，带领我们，让我们好好的预备自己，让我们每个人都成为那警醒的人，让我们好好的预备自己，等候你的再来。求你继续掌权，接下来这段时间，感谢你，赞美你，这样祷告奉主耶稣名求，阿门。Amén. Bueno, vamos a ver don de discernimiento de espíritus hoy. Es el tercer don del grupo de dones de revelación. Ya vimos los primeros tres, que eran los dones verbales o orales o dones de la palabra. Y ahora estamos en el tercer don, el segundo grupo, que son los dones de revelación, que no necesariamente tienen que ser expresados con la boca, pero son cosas que el Espíritu revela a nuestro espíritu. Ahí vamos a ver antes de empezar, y diré la primera escritura que está en 1 Corintios 12:10, hay tres tipos o tres diferentes espíritus. Está el espíritu de Dios, está el espíritu del hombre y está el espíritu del diablo. Tenemos que tener en cuenta esas tres cosas porque con esas tres cosas es que nosotros tratamos. Allí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10 dice, está hablando de los dones Pablo a la iglesia de Corinto y le dice, a otros Dios le da a hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. ¿Qué es el discernimiento? El discernimiento es tener una percepción clara de algo. O sea, discernir es poder diferenciar, saber la diferencia entre una cosa y la otra. El discernimiento de espíritus es muy importante que funcione en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no está exenta de toda actividad espiritual. Cuando nosotros nos juntamos como iglesia, al juntarnos allí como iglesia,
el espíritu nuestro, el espíritu del hombre, acude a ese lugar. Cada uno de los que vamos, llevamos el espíritu que tenemos dentro de nuestra vida, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que hablamos que el hombre básicamente son tres partes, ¿no es cierto? El cuerpo, el alma y el espíritu. ¿Mm? El alma es el lugar donde se asientan o radican emociones, sentimientos, intelecto, inteligencia y voluntad. Pero el hombre es semejante a Dios, porque Dios es una Trinidad, y el hombre es semejante a Dios, porque el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Entonces, cuando nos juntamos como congregación, se juntan muchos espíritus, el espíritu de cada uno de nosotros, que es una porción del espíritu de Dios, del Padre de los espíritus, como dice la Biblia. Y cuando nos juntamos, ¿para qué nos juntamos? Nos juntamos para alabar a Dios, para dar gloria a Dios, para escuchar su palabra y para unirnos y hacernos uno, como dijo Jesús, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Cómo nos unimos? Nos unimos espiritualmente. La unión que se produce cuando uno se congrega es una unión espiritual, no es una unión corporal. Es una unión espiritual. Y buscamos unir nuestro espíritu ¿con quién? Con el Espíritu de Dios. Ahora, se sorprenderían si Dios te abriera los sentidos espirituales, si te abriera los ojos espirituales, te sorprendería poder ver qué variedad de mundo espiritual hay, aun cuando uno va a un culto. Y está el Espíritu de Dios, y está el Espíritu de cada uno de nosotros, y hay otros espíritus que también van. No van para ayudar, van para estorbar, pero van. Algunos de ellos van porque vienen con los que lo traen, con gente que tiene comunión con esos espíritus. ¿Qué quiero decirte con esto? El mundo espiritual es un mundo muy real, es más real que este mundo natural. La palabra de Dios lo dice así, dice, lo que fue hecho, que ves, fue hecho de lo que no se veía. O sea, cuando todo comenzó, cuando vemos en el Génesis que dice Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahora, antes que Dios dijera eso, y que sucediera el primer movimiento, como en una partida de ajedrez. ¿Alguien ha jugado ajedrez alguna vez? A ver, ahí, bien. El primer movimiento de una partida de ajedrez, usted tiene que mover un peón o un caballo. No puede mover otra cosa que eso. Bueno, antes que Dios hiciera el primer movimiento, que fue sea la luz, es interesante de que la palabra de Dios dice que Dios es luz. O sea, ya la luz estaba dentro de él. Lo que Dios hizo fue abrir su interior, que es un ser espiritual, y dejar que fluyera hacia afuera, por la palabra, la primera característica de Dios, que es luz. Quiere decir que la luz de la cual nosotros estamos hablando tiene un origen espiritual. Por eso dice también la palabra de Dios que Satanás se disfraza como ángel de luz, porque era un ángel de luz. Ahora es un ángel oscuro, de oscuridad, de confusión, no de luz. Entonces, volviendo al tema, el mundo espiritual es mucho más anterior y real que este mundo natural. Nosotros conocemos este mundo natural desde que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre y nos vamos de este mundo natural el día de nuestra muerte. Pero nuestro espíritu, el que está dentro mío y el que está dentro tuyo, ya existía, porque era una porción del Padre de los Espíritus, y como dice Eclesiastés, el espíritu cuando yo muero vuelve a Dios, que lo dio. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Ok? Si hay alguna pregunta. No me perdí, perdón. Y va a ser, tenés que leer Eclesiastés. Después yo te busco la escritura. Sí, porque no la tengo aquí. Pero hay una escritura y si no, buscarlo en la concordancia donde dice que el polvo vuelve al polvo y el espíritu del hombre vuelve a Dios, que lo dio. O sea, nosotros antes de que nacemos ya existía nuestro espíritu. Eso es nuestro espíritu, sí. Nuestro espíritu, sí.
Pero El- tengo una duda. Sí. A ver, Pero para ese caso, los que sean no cristianos igualmente se consideran tienen espíritu. y se volverá al Dios por más que no sean Claro. cristianos. Ok. Aclaro. ¿Por qué una persona que es no creyente tiene espíritu? Lo tiene. Toda persona que nace en este mundo tiene una porción de Dios, que es el Padre de los espíritus. Así lo dice la palabra de Dios. Él es el Padre. O sea, todo espíritu tuvo origen en Él, inclusive el del diablo, porque Él lo creó. Dios creó al arcángel Lucero. Después cayó, pero Él lo creó. Entonces, todo espíritu viene del Padre de los espíritus. Cuando nosotros nacemos, en el momento de la concepción, esa porción de Dios, que es el Padre de los espíritus, viene a morar dentro de ese ser. ¿Mm? ¿Y cuándo vuelve a Dios? Cuando ese ser deja de existir físicamente. El espíritu vuelve a Dios. Ahora, cuando nosotros creemos en Jesús como nuestro Salvador, le recibimos en nuestro corazón para perdón de nuestros pecados y caminamos con Él, nuestra alma se une a nuestro espíritu y nuestro espíritu es despierto. ¿Qué pasa con la gente que no cree en Dios, Diana? Tiene el espíritu dormido, como muerto. Ellos ignoran que tienen espíritu, aunque a veces son sensibles, algunos de ellos, otros no, para nada. Pero hay gente que es sensible, hay gente que dice, yo siento como que algo más tiene que haber, pero no conocen a Dios, no ha sido despierto su espíritu está dentro de ellos, pero está latente, está dormido. ¿En qué momento despierta? En el momento en que por la gracia de Dios, el Espíritu Santo viene sobre nosotros y por primera vez sentimos convicción de pecado y la necesidad de un Salvador. Y en el momento en que yo acepto al Señor, mi espíritu se despierta. ¿Se entiende lo que digo? ¿Mm? Y en ese momento es la primera vez que yo conecto, como ese pintura de Miguel Ángel, del dedo de Dios y el dedo del hombre. Es la primera vez que mi espíritu se conecta con Dios. Y de golpe, yo no sabía que eso estaba, pero de golpe soy consciente de que Jesús existe y de que Dios existe. ¿Y quién me hace consciente de eso? Si Jesús es un espíritu. Mi espíritu se acaba de despertar. Ahora, toda la gente que no cree en Dios tiene esa parte dormida, latente, como oculta. Si por la gracia de Dios, Dios los eligió para salvación, llegará un día en que Dios los despierta. Llega su día de salvación, llega su día de arrepentimiento y por la pura gracia de Dios son despertados. Y entran. Si fallecen, o sea, sus espíritus ¿hacia dónde van? No volverán a Dios. El espíritu vuelve a Dios, el alma no va a Dios. Ah, el alma. El alma va a un lugar de espera para el juicio. Para decir, tuviste tu oportunidad y Dios va a decir cuándo fue la oportunidad y Dios va a juzgar, como dice Apocalipsis, a los vivos y a los muertos los va a juzgar de acuerdo a la luz que recibieron, a las oportunidades que tuvieron, a la gente que escucharon, a lo que Dios le haya dado. Pero el espíritu siempre vuelve a Dios. Los espíritus vuelven con el alma nuestra o vuelven sin el alma, pero el espíritu vuelve a Dios. Otra pregunta, Pablo, discúlpame. ¿Sí? Estoy medio confundido ahí, pero pensando de forma un poco más matemático, ¿no? O sea, porque la cantidad de personas en el mundo crece, no sé hasta cuándo se acaba el mundo, pero ¿cómo es? Hay un stock de espíritus para cada persona y después vuelve, se recicla, no sé, ahí me confundí. ¿Cómo funciona eso? No me diga que crees en la reencarnación, güey. No, pero digo... Me dijiste, se recicla, pero, llame. No, pero digo, los espíritus tienen que salir de alguna parte, ¿no? O sea, ¿cómo fue el origen del espíritu? De Dios. ¿Dios siempre va a crear espíritus nuevos para cada una de las personas que van haciendo? Dios es infinito. O sea, la palabra de Dios dice que Él es el Padre de los espíritus. ¿Qué significa eso? Que todas esas porciones del espíritu son del Espíritu de Dios. Por eso Dios habla la palabra de Dios nos habla de dos tipos de personas acá en este mundo. Los hijos de Dios
y las criaturas de Dios. ¿Quiénes son las criaturas? Son personas que han sido creadas, son creación de Dios, o sea, han venido por el medio de la creación de Dios, tienen una porción de su espíritu, pero no creen en Él. Ni lo reconocen, ni saben de Él. ¿En qué momento uno sabe y es consciente de eso? Juan capítulo 1, cuando dice que viene el Espíritu de Dios y nos da el poder de ser hechos hijos de Dios, por el poder de su Espíritu. Ahora, ¿su Espíritu con qué se conecta? Te hago una pregunta te doy un ejemplo para ver si te queda claro. Si vos querés conectar tu computadora con la electricidad, ¿dónde metes el enchufe? ¿En la heladera? Toma. ¿En el agua? En la toma. Entonces, el enchufe tiene una parte metálica, ¿no? Que tiene un conductor, que vos sabés que conduce electricidad. Y vos lo tenés que meter en un lugar donde tiene otra parte metálica que tiene electricidad. Cuando una cosa se conecta con otra, fluye. Entonces, para que puedas ser hecho un hijo de Dios, tu espíritu se tiene que conectar con su espíritu. Y fluye. ¿Qué pasa con la gente que no conoce a Dios? Tiene el enchufe, pero no se conecta. Entonces nada fluye. Hasta que la gracia de Dios viene sobre ellos y viene el poder del Espíritu Santo y trae convicción de pecado y los hace razonar por primera vez, espiritualmente hablando, es decir, yo soy un pecador y necesito a Jesús como mi Salvador. Y cuando uno dice, ¡pum!, se enchufan y corre la electricidad por primera vez. Y de golpe hace, ¡wow!, esto es real. Claro que es real. Es más real que el mundo que vives, el mundo espiritual. Nada más que nunca lo viste la primera vez que te enchufás. En la medida que te mantengas enchufado y en la medida que te mantengas conectado, esa vida fluye y fluye y fluye y fluye. Y dice que Dios da el Espíritu sin medida. Y vos me decís, ¿cuántos espíritus hay? Es como decir, ¿cuán grande es Dios? ¿Cuán grande es Dios? Bueno, hay una anécdota que, para darte una idea de eso. Había un chiquito, un hijo de un cristiano, y siempre le decían que Dios era grande, el alto y sublime, y él escuchaba eso, ¿no? Entonces, para él, como un niño, decía, Dios es como los aviones, porque es muy alto, Pero decía, papá, yo miro para arriba y veo los aviones y los veo chiquititos, y sé que son altos, pero los veo chiquititos. Entonces le dijo al padre, ¿cuán grande es Dios? Porque si Dios es como los aviones, porque le había dado ese ejemplo el padre, si Dios es tan alto, yo lo veo tan lejos, para mí Dios es alto, pero es lejos, lo veo como algo lejano en mi vida, lo veo como algo chiquitito. El papá dijo, bueno, subí al auto. Lo subió al auto, manejó hasta el aeropuerto. Y cuando llegó al aeropuerto, se acercaron al tejido ahí y vieron un avión aterrizar. Y dijo, ¿y qué te parece? ¡Wow! Nunca pensé que eso que yo veía en casa tan chiquitito era tan grande. Entonces el padre le dijo, cuanto más te acercas a él, más grande lo ves. Cuanto más cerca estás de Dios, más grande se te hace. Dios no tiene medida. Si vos estudias la palabra de Dios, te dice que el universo está en una de sus manos. El universo. La tierra es el felpudo, donde él apoya el pie. ¿Entiendes? O sea, y es espíritu. La Biblia dice, Dios es espíritu. ¿Cuántos millones, cuántos miles, cuántos millones de personas habrá hasta que Dios diga, ya está, listo, se terminó el ciclo y empiece otra cosa? No sé. Y yo creo que no se le va a acabar a Dios las porciones espirituales para dar. Porque tiene un corazón tan grande. Pablo dice, Dios quería llevar muchos hijos a la gloria a través de Jesús. O sea que son muchos. ¿Qué es mucho para Dios? No sé, pero sin duda que es mucho. ¿Ok? Bien. Gracias. Vamos, me gusta que pregunten, me gusta. No me gusta que se queden con las dudas ni que después cada uno se haga su idea. Para eso es una clase. Bien, este don, el don de discernimiento de espíritu, de poder discernir y saber, es dado sobrenaturalmente por el Espíritu Santo. O sea, Dios lo da a nosotros a través
del Espíritu Santo. Y es algo que nosotros tenemos que enseñar, y es algo que tenemos que enseñar, como estamos haciendo ahora, y enseñar a nuestros hijos, porque es un arma poderosa en la iglesia, absolutamente necesaria, tener discernimiento de espíritu. Vamos a leer en Ezequiel 44:23, que es otra escritura que había pasado. Allí está hablando Dios a través del profeta Ezequiel y le dice a los hijos de Dios, Israel, enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. O sea que es parte de tendría que ser parte de la enseñanza cristiana. Nosotros tenemos que aprender a discernir, cada uno de nosotros, ustedes, yo, todos, tenemos que empezar a conectarnos con el Espíritu Santo, de manera que el Espíritu Santo nos enseñe a saber cuando algo sucede, si eso viene del Espíritu de Dios, o viene de mi espíritu, o viene del diablo. Yo tengo que saberlo. Y el problema es que el diablo es mentiroso. Y él se disfraza como un ángel de luz. Y muchas veces las cosas que nosotros escuchamos no son cosas que Dios nos está diciendo, son cosas que otro nos está diciendo. Y lo está diciendo a nuestro espíritu. Y a veces nosotros tomamos decisiones sobre cosas, sobre la gente, sobre opiniones, sobre cuestiones, sobre doctrina. Y no nos basamos en el conocimiento de la palabra y en el discernimiento del espíritu, sino en lo que sentimos. ¿Han escuchado hablar esa palabra sentir? Yo siento esto, siento el otro. Esos sentires que están en nuestra alma, ¿quién los inspira? ¿De dónde vienen? No, yo sentí, les voy a dar un ejemplo, ¿no? Sentí que le tenía que dar esta palabra a tal hermano. Sentí que le tenía que escribir y mandar este versículo a tal hermano, que era lo que yo tenía que enviarle. Sentí de hacerlo. Y es un versículo, así que no debe ser el diablo el que me lo dijo, porque el diablo no va a usar un versículo. Error. El diablo usó en la tentación de Jesús versículos. Así que no crea que porque usted siente que tiene que usar un versículo, está inmunizado contra un accionar del diablo. ¿Cómo tengo que juzgar las cosas? Como dijo el apóstol Pablo, según la palabra, en todo lo que tiene que ver con los dones. El fruto. Yo le envío esa palabra a esa persona. Yo le envío ese versículo. El fruto de esa acción. ¿Cuál es el fruto en esa persona? Esa persona entra bajo convicción del Espíritu. Esa persona lo recibe. Esa persona lo que yo le mandé lo agradece y la lleva a Jesús y la saca adelante, o esa persona se cierra, se enoja y se aparta. Depende del fruto, es de dónde vino. Porque dice que la palabra de Dios dice mismo, de lo que Dios envía, dijo, mi palabra no vuelve vacía. Mi palabra no vuelve vacía. Entonces, si no produce el fruto que tenía que producir, muy probablemente no fue el Espíritu de Dios el que me dijo que lo diga. Y aunque sea una verdad, y uno diga, no, pero es verdad, y eso que yo dije es verdad. Sí, pero a veces hay que saber cuándo decir las cosas. ¿Por qué? Porque un problema del discernimiento de espíritus, cuando nosotros recibimos esta don del Espíritu Santo y empezamos a tener discernimiento y empezamos a darnos cuenta, porque el Espíritu nos hace dar cuenta, y decimos, me parece que lo que está pasando acá no es del Espíritu de Dios, esto no creo que Dios le haya dicho esto a esta persona, no creo que lo que está haciendo es lo que Dios quiere, y uno se empieza a dar cuenta de esas cosas, y muy probablemente sea verdad. Pero ese discernimiento que Dios te dio no es ni para que vos lo digas, a menos que Dios te lo diga. Ni es para que la critiques. ¿Para qué es entonces? Para que intercedas. Para que ores. ¿Por qué Dios, en su infinito conocimiento, va a compartir a través del Espíritu Santo con tu espíritu una porción de sabiduría y te va a hacer saber qué está pasando con una persona?
Muy probablemente porque está compartiendo su carga y la intercesión que Jesús hace con vos. Pero no te la está compartiendo para que la publiques, ni la está compartiendo para que se lo digas, a menos que Dios te diga, quiero que le digas esto. Pero si Dios no te lo dice y Dios no te lo confirma, lo está haciendo simplemente para que ores. Para que ores. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? O sea, yo mismo he tenido experiencias, porque uno aprende, yo he tenido experiencias propias de haber recibido discernimiento del Señor en años pasados y al recibir el discernimiento, haber actuado. Porque cuando uno es, a veces cuando uno tiene esa personalidad, ese carácter que es extrovertido y es lanzado, tipo Pedro, en cuanto algo lo recibo, hago como Pedro, ¡pum!, lo largo. Y a veces sale bien. Como cuando Jesús dijo, ¿qué dice la gente que soy yo? Y Elías, o un profeta, o Juan el Bautista que resucitó. ¿Y ustedes qué dicen? Y Pedro dijo, no, tú eres el Hijo de Dios viviente. Y dijo, wow, mi Padre te lo reveló. Y Pedro dijo, la próxima revelación que tenga la largo también, así de una. Y después vamos a ver en la Escritura que Jesús dice, bueno, les voy a revelar algo. Tengo que ir a Jerusalén, tengo que morir en una cruz y después voy a resucitar. Y Pedro le dice, no, para. No, eso no es de Dios, eso que está diciendo. No está bueno, ¿viste? Eso aleja a la gente se va, nos había empezado a seguir y se van. No tenés que decir eso, Jesús. Y Jesús le dice, Satanás, ni Pedro le dijo. De golpe Pedro un día estaba allá en la cima y de golpe al otro día estaba en el fondo de la tabla, se fue a la B. ¿Por qué? Porque no tuvo discernimiento, no se dio cuenta. Es algo que se aprende. Como les dije, yo muchas veces en años pasados actué de esta manera y a veces Dios me daba discernimiento sobre personas y yo iba y se lo decía. Y a veces el fruto era bueno y a veces el fruto no fue bueno. Y me terminé preguntando, porque pasaba el tiempo y yo decía, ¿por qué si yo dije una verdad no dio buen resultado? Y Dios me dijo, porque yo no te dije que la dijeras. Y yo, entonces, ¿para qué me lo hiciste saber? Me dijo, simplemente para que ores. Yo quería compartir con vos la carga por esa persona. Yo iba a actuar en la persona. No te necesitaba que actuaras vos en ese momento. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Como para que se entienda cómo funciona el discernimiento de espíritu. Bien. Tenemos que discernir porque eso pasa en la iglesia, es una interactividad. Hay personas que son bien intencionadas y que vienen a la iglesia y tienen conocimiento y quieren ayudar y son como Pedro y se lanzan y a veces cuando se lanzan, a veces aciertan, a veces erran y a veces interpretan las cosas y creen que la interpretación es del Espíritu de Dios y no lo es. Y en vez de causar bendición, causan tropiezo. Tenemos un par de escrituras allí, 1 Timoteo 1, del 18 al 20. Pablo le habla a Timoteo, le dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe, 1, y la buena conciencia, 2, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea, ahí había dos creyentes en una iglesia, en la cual Timoteo estaba pastoreando, que naufragaron, o sea, se hundieron de la fe y de la buena conciencia. Evidentemente dijeron cosas que hundieron el barco de alguno allí. Hay otra escritura acerca de estos muchachos Himeneo y Alejandro. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 15 al 19, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, otra vez Pablo hablando a Timoteo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hay que aprender a usarla, para eso es el discernimiento. Más evita profanas y vanas palabrerías, o sea, discusiones, porque van a conducir más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, o sea, como una infección, de los cuales son, otra vez el gran Himeneo ahí. y trajo a uno llamado Fileto, ya estaba ganando adeptos.
se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. O sea, este don por revelación es para discernir conductas también dentro de la iglesia. Porque hay gente que tiene una conducta que parece cristiana, pero no lo es. Hay gente que busca adeptos. Hay gente que entra a la iglesia y entra como oveja, pero en realidad ellos quieren ser caciques, quieren gobernar. Entonces, al principio se comportan tranquilos, pero después empiezan a trastocar las creencias, la fe, como dice allí, y empiezan a dar vuelta a cosas, a decir, mira, ustedes hacen así, pero en realidad no tiene que ser así, en realidad a mí me parece que Dios me dijo, y siempre ganan algunos adeptos, algunos que están medio descontentos, y aparentemente son buenas personas, pero el espíritu que se mueve detrás de ellos no es bueno. Entonces hay que tener gente con discernimiento de espíritu para decir, mira, esto parece bueno, pero no lo es. ¿Ok? ¿Tan claro? Seguimos. Si hay alguna pregunta, ya saben. Prende el micrófono, levanta la mano. Función. La función del don. El discernimiento de espíritu nos confiere un entendimiento sobrenatural, de la naturaleza y actividad de los espíritus. Yo le dije, en tres esferas: el espíritu del hombre, el nuestro, el espíritu de Dios y el espíritu de Satanás. Hay cosas que vienen a nuestra mente que son de nuestro espíritu. Hay cosas que son del espíritu de Dios y hay cosas que son de Satanás. Porque el diablo viene a trabajar acá y te mete pensamientos. ¿Quién le habló a Jesús en el desierto? Satanás. ¿Quién usaba la palabra de Dios en el desierto para confundirlo? Satanás. Y es fácil confundir a veces, cuando uno no está desarrollado, es fácil confundir las obras del Espíritu de Dios con las de Satanás, porque se disfraza como ángel de luz. Trata de imitar. Mire, le voy a contar una pequeña anécdota. Espero que nadie de los que está viendo este video haya estado allí, porque fue hace muchísimos años, así que en esta voy a zafar, creo. Cuando era muy, muy joven, Dios me llevó a Uruguay a servir allí en una iglesia que recién estaba comenzando. Y éramos muy pocos, éramos 25 en la reunión. Y empezamos a servir allí. Yo tenía 19 años, era la primera experiencia que tenía después de haber salido de la iglesia. Fui como músico, como tecladista, porque no tenían músico. Entonces, al poco tiempo que estabas allí, empezó a venir dos personas nuevas. Una señora, una madre con la hija joven, 15, 16 años tendría. Y para nosotros era una bendición, imagínense, éramos poquito, 25, que vinieran dos nuevos, ya era un motivo de alegría en la iglesia que entraran dos personas nuevas, siendo tan pocos. Encima vinieron y dijeron, mire, nosotros no nos estábamos congregando, pero en realidad fuimos cristianos muchos años, lo que pasa es que hemos sido muy lastimados y agredidos por otras iglesias y otros pastores, y bueno, pero encontramos acá, que acá está el Espíritu de Dios, y acá hay amor, y acá... Y nosotros dijimos, qué bueno, va todo bien. Se incorporaron a la iglesia, la mamá era una persona muy, muy impulsiva, y decía, quizás mi hija pueda colaborar en la escuela dominical, queremos servir, mi hija puede trabajar con los niños, enseñar y sembrar en ellos. Y nosotros dijimos, qué bueno, encima hay gente que quiere servir, qué bueno. Y iba todo bien, hasta que un día estábamos en una reunión, en medio de un culto, empezamos a alabar a Dios, y alabar, y alabar, y alabar, y el Espíritu de Dios empezó a venir. Y cuando el Espíritu de Dios empezó a venir, que estábamos en el mejor momento, esta chiquita tan dulce, de 16 años, que estaba allí, que era muy modesta y se vestía siempre muy correctamente y tenía muchas actitudes muy correctas. Siempre venía con su Biblia así sobre el pecho, abrazando su Biblia al culto, muy cristiana, muy cristiana. De repente, en medio de la alabanza, esta chica cayó sola para atrás y empezó a revolverse como una serpiente en el piso.
estaba endemoniada. Y estaba allí en la iglesia. Era la que ella quería enseñar a los niños y sembrar en los niños. Nosotros no nos dimos cuenta. Para nosotros era una hermosa cristiana, con un deseo de servir al Señor. Pero cuando el Espíritu de Dios vino, hizo contacto con nuestro espíritu, descubrió qué espíritu había en ella. Y abrimos todos los ojos espantados. Y dijimos, wow, ¿qué pasó aquí? Eso fue un viernes, me acuerdo, a la noche. Y bueno, el pastor la llevó al fondo con su mamá a una oficina, que yo, la reunión siguió y terminó. Al otro día, sábado, a mí me tocaba ir a limpiar el salón de cultos a la mañana como una tarea. Así que fui a la mañana a limpiar el salón. Eran como las 10:30 de la mañana, una cosa así. De golpe veo, nunca un sábado, se abre la puerta, entra el pastor, la esposa del pastor, entra la mamá de esta chica y entra la chica. ¡Apa! Dije yo, ¿qué pasa acá? Y yo estaba barriendo ahí, tranquilito, y me llama la esposa del pastor, me dice, Pablito, deja la escoba, ¿sí? Sentate al teclado y empieza a tocar musiquita porque vamos a orar por ella. Y yo dije, mamadera, yo sé lo que va a pasar acá. Digo, justo me tocaba a mí limpiar el salón. Entonces empecé a tocar musiquita suave y ellos hablaban y hablaban. Parecía una charla social. 2 sillas aquí, 2 sillas aquí, hablaban así, que sí, que no. Yo no escuchaba, pues yo tocaba. Yo veía que hablaban, tuvieron 20 minutos hablando. Pero en un momento el pastor dijo, bueno, vamos a orar. Y inclinemos nuestras cabezas y cerremos nuestros ojos. Y cuando inclinaron la cabeza y cerraron los ojos, empezaron a orar. El pastor me hizo una seña diciendo, sube un poco la música, sube un poquito la música. El pastor quiso poner una mano sobre la cabeza de la chica y la chica se hizo así para arriba, como hacen los gatos cuando ven un perro. Y empezó otra vez esta cosa. Y yo estaba allí, era mi primera experiencia con eso. Y yo dije, ¿qué hago yo aquí? Y me dijo, vos cerrá tus ojos porque si abrís tus ojos te vas a distraer. Vos cerrá tus ojos y dejá que el espíritu te guíe. Así que yo tocaba y cada tanto abría un ojo para ver qué pasaba, porque me interesaba ver. Y era increíble que esta chica, entre comillas, hablaba en lenguas. Y le hablaba en lenguas al pastor, pero lo acusaba. Le hablaba en lengua y lo acusaba. Y el pastor, muy tranquilo, con una Biblia, le contestaba con escritura. Y cada vez que ella le decía algo así, él le hablaba. Bueno, estuvieron como 1 hora y media allí. Oraron por ella, pero no fue libre. Se fue, la madre se ofendió, decían que nosotros le habíamos hecho ese daño. Y resulta que después supimos que la chica, aparte de ir a la iglesia, tenía un novio, que ese novio no iba a la iglesia y practicaba el rito Umbanda. Y ella había ido a un rito Umbanda y habían matado una gallina, habían tirado sangre sobre ella. Y claro, estaba endemoniada. Y yo le digo, pero ¿cómo vino a la iglesia? Me dijo, porque uno de los demonios que ella tenía era el de religiosidad. Un demonio de hipocresía y de religiosidad. Y yo le dije, ¿cómo demonio de religiosidad? Yo no entiendo, la primera vez que escucho. Me dijo, ¿no viste cuando Jesús le habló a los fariseos y le dijo, ustedes son sepulcros blanqueados? Y ellos dijeron, nuestro padre es Abraham, y le dijo, ¿vuestro padre es el diablo? Hay gente que por fuera parece algo que no es. Dijo, esa gente entró para hacer daño. Esa gente tiene un demonio de religiosidad. Y solo a través del discernimiento de espíritu te vas a dar cuenta. ¿Se entiende? Para eso viene el discernimiento espiritual. Quisieron orar por ella, quisieron traer libertad, pero no quiso porque estaba contenta con esa vida. En realidad, y esto es algo que he sabido ahora aquí en Argentina con las campañas de Anacondia y todo lo que es liberación de demonios se sabe, no puede recibir liberación una persona que está endemoniada si esa persona no quiere. Porque no puedes violar la voluntad de la persona. Si la persona no quiere ser libre, si sabe que está bajo demonios, pero no quiere ser libre porque le gusta, no va a ser libre. Dios no va a tocar su voluntad.
Ahora, cuando esa persona sí quiere ser libre, aunque esté atada y atormentada, como está en la escritura que le decía, hijo de David, ten misericordia de mí, y después lo tiraba para un lado y lo tiraba para otro, y dice, bueno, quiere ser libre, entonces sí Dios lo puede librar, aunque esté atado. Pero si no quiere, Dios no toca la voluntad. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno. Tengo una consulta, Pablo. Consulta. ¿Esos espíritus también se pueden alojar sobre ciudades, o sea, sobre lugares específicamente? Sí, Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 te dice que nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino, y habla de cuatro niveles. 4 niveles de espíritu de oscuridad. Dice principados, potestades, que son poderes, gobernadores de tinieblas o reguladores de luz, y después huestes espirituales de maldad. Son 4 niveles de espíritus de oscuridad. Principados son príncipes. La Biblia habla de príncipes. Dice que cuando Daniel estaba orando los 21 días, el ángel vino al día 21 y le dijo, yo quise venir el primer día, pero se me opuso el príncipe de Persia. No quería que yo entrara a este territorio. ¿Quién era el príncipe de Persia? Era el espíritu de oscuridad que gobernaba sobre los persas, sobre esa nación. Y no quería que el ángel de luz viniera a Daniel, porque sabía que si el ángel de luz venía a Daniel para contestar la oración de Daniel, eso cambiaba el tiempo sobre Persia. Persia caía, porque iba a entrar Darío y Ciro, y el pueblo de Israel iba a volver a Jerusalén. Y se le acababa su tiempo de poder. Por eso se opuso. Entonces, hay 4 niveles. No es el tema ahora, pero hay 4 niveles. Hay niveles de principados, que son príncipes que gobiernan naciones. Hay niveles de potestades, que son poderes, que tienen poder sobre un lugar. Y vas a un lugar y puedes predicar el evangelio, es mucho más fácil. Vas a otro lugar y está durísimo. ¿Por qué? Porque hay poderes sobre ese lugar, que primero tienen que ser rotos. Por eso Carlos Anacondia, cuando hace una campaña en una ciudad, antes de empezar la campaña, llama a todo el grupo pastoral de la ciudad. Y él necesita que la mayoría de los pastores estén unidos en oración y de acuerdo. Porque dijo, lo que rompe el poder sobre una ciudad es la comunión en el espíritu. Eso quebranta el poder sobre la ciudad. Y después él mismo lo ha dicho, hay 2 o 3 días de campaña que son de lucha, hasta que algo es roto, y recién ahí la gente empieza a venir. Tenés principados, tenés potestades o poderes, tenés espíritus gobernadores de luz. ¿Qué significa eso? Reguladores, en inglés dice rulers of light, en la versión King James. ¿Qué significa eso? Que hay lugares donde hay más luz de Dios y hay lugares donde hay menos luz. ¿Quién regula eso? No lo regula Dios, lo regula el espíritu que está sobre ese lugar. Y después están los demonios, o sea, huestes espirituales de maldad, que es de lo que estamos hablando ahora. Pero para subir en esa escala, primero uno no sube porque quiere, Dios te sube en autoridad. Y tenés que ir ganando tu autoridad, y la autoridad se gana en batalla. O sea, antes de poder echar el demonio de otro, tenés que haber echado el tuyo, del hombro por lo menos. Porque muchos de nosotros no tenemos un demonio adentro, pero lo tenemos paradito acá, que nos habla acá al oído. Y nos dice, no creas nada de lo que este tipo te dice, todo chamullo. No sé cómo va a traducir chamullo en chino. Ya es otro problema. ¿Puedes repetirle eso de, o sea, los niveles que me interesa un poco? Bueno, pero te lo mando por WhatsApp. ¿Puede ser? Perfecto. Porque si no, no vamos a llegar. Haceme acordar, mandame un WhatsApp y yo te lo mando por WhatsApp. Pablo. Sí, siguiente. ¿Quién está? Bubu. ¿No? Valen tiene una pregunta, pero tiene vergüenza, entonces te la pregunto yo. ¿Cómo y por qué se endemonia a alguien? Porque entra en cosas que no tiene que entrar y en caminos que no tiene que entrar. La actividad espiritual en este mundo es real. Es real. Como te dije, alguno vio, no sé si Bubu y Valen, pero parece interesante que vieron. ¿Vieron la primer película de Matrix? ¿La película Matrix les suena? ¿Vieron que... Bueno, si no la vieron, vean aunque sea hasta esta parte que yo. La pueden buscar en YouTube.
y lo ven. Porque es muy interesante. Le hicieron unos judíos que después terminaron en cualquiera, pero como son judíos tienen algo de revelación de Dios todavía. Y en la primera, hay un hombre que parece ser una persona común. Y él no se considera diferente a nada, pero tiene una inquietud adentro. Y de golpe esa inquietud lo lleva a encontrarse con otra persona y esa persona lo lleva a otro lugar. Y cuando llega a ese lugar se encuentra con una persona que le dice, yo hoy te voy a traer revelación a tu vida, pero vos vas a tener que decidir. Te quiero contar que todo esto que estás viviendo es mentira y que hay un mundo real detrás de esto. Dijo, pero hay una pastillita que tienes que tomar. Hay una pastillita azul y una roja. Si te tomas la azul, te vas a olvidar de esta charla y vas a vivir feliz hasta el último día de tu vida sin saber que tu vida es una mentira. Si tomás la pastilla roja, tus ojos van a ser abiertos y vas a ver el mundo como es. Pero vas a entrar en una pelea para librar a ese mundo. ¿Y qué decide este muchacho? Tomar la pastillita roja. Y sus ojos son abiertos y se dan cuenta de que vivía esclavo creyendo que vivía libre. Es una parábola muy interesante. ¿Se entiende? No sé quién era que había preguntado. Ahí, Valen, ¿no? Valen a través de su vocero Bubu. ¿No es cierto? La gente de Creo prensa. que sí entendió. Bueno, ¿por qué? Perdón, me confundí. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué nosotros, o alguna persona, no un hijo de Dios, ojo, un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, lavado por la sangre de Jesús, bajo su cobertura y en comunión con el Espíritu de Dios, no puede estar endemoniado? Es imposible. Porque si tiene el Espíritu Santo adentro, el espíritu del demonio no puede entrar. No porque no pueda entrar por Pablo, no puede entrar por el Espíritu de Dios que está acá. No quiere saber nada con Dios. Los demonios no quieren saber nada con Dios. Donde Dios está en un lugar, léanlo en los evangelios, chicos. Lean la Biblia. La Biblia explica todo. Cuando venía Jesús, ¿qué hacían los demonios? ¿Qué haces acá, hijo del Altísimo? ¿Qué viniste a echarme? Dice, shh, tranquilo, vine a sanar a la suegra de Pedro. Que no quiero saber nada. Y los otros decían, ¿qué le pasa a esta gente? ¿Qué les pasa? Están endemoniados. Eso es lo que les pasa. ¿Por qué una persona puede estar endemoniada? Porque hace pactos o se mete en lugares o con cosas que no tienen que meterse. Como yo conté con esta chica iba a la iglesia, recibió instrucción, pero evidentemente no había recibido salvación. Tenía conocimiento, pero no tenía convicción. Dentro de su corazón había decidido vivir una vida de pecado. Ella se acostaba con el novio, que no era creyente, y tenía comunión íntima con su novio. Y su novio era un sacerdote, un banda. Y su novio la llevó a una ceremonia, un banda, y ella fue sabiendo que esa ceremonia no tenía nada que ver con Dios. Entonces, cuando vos empezás a tomar pasos hacia la oscuridad, te salís de algo que se llama el paraguas. ¿Sabe lo que es un paraguas, no? ¿Paraguas para qué sirve? Para que uno se ponga abajo cuando está lloviendo. Ahora, si Dios te da un paraguas que se llama la sangre de Cristo, y vos te salís de abajo del paraguas porque te querés salir, porque te resulta incómoda o aburrida o lo que fuera, y está lloviendo, te vas a mojar. Y cuando te mojes, no digas, Señor, ¿por qué me mojé y me resfrié? Vos no me protegés, no me amás. Y Dios dice, yo te di un paraguas. Mantenete bajo el paraguas. Mirá cómo los que están bajo el paraguas no se mojan. ¿Se entiende? Sí. Pablo, ¿no puedo preguntar algo? Porque yo tengo un amigo que me dijo, si vos ves películas de terror, de demonios, esas cosas, y si vos te interesa esa cosa de sacar demonios, expulsar eso, si vos ves eso, si no está firme, ese espíritu o sea, ese espíritu de demonio te puede llegar a vivir a vos. No sé cómo explicar bien, o sea, te puede llegar a agarrar. O sea, ¿eso es cierto? Si yo veo películas de terror, si yo veo videos de cómo expulsar demonios. Qué interesante. Porque yo tengo curiosidad en eso. Tengo curiosidad en eso, pero me da miedo. ¿Qué pasa si me agarra el espíritu malo? Yo no siento que yo soy...
Pregunto, Sí. ¿vos qué, o sea, si nosotros creemos en el mundo espiritual, ¿vos qué crees, Juan? ¿Qué espíritu estaba detrás del tipo que hizo esa película? ¿Cuál era el propósito? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué alguien quiere infundir temor en la gente? Claro. Jesús, cada vez que aparecía a sus discípulos, y a veces, muchas veces apareció de muchas maneras. Si vos ves a alguien que camina sobre el agua, imagino que no te vas a quedar tranquilito. Pero lo primero que dijo fue, no temas, no temas, soy yo, no temas. Un espíritu, una película, un gobierno, una persona que quiere inspirarte temor, ya te das cuenta de qué espíritu viene. No te lo tengo que decir yo. Perfecto. Yo no haría. Por ejemplo, yo fui joven y me gustó mucho meterme en cualquier cosa, no en cualquiera al fondo, pero sí me gustaba experimentar, porque había nacido en la iglesia. Entonces, cuando uno nace en la iglesia y toda la vida fue a la iglesia, es como que lo de afuera, siempre, como dice el dicho, el pasto del vecino parece más verde que el de uno. Entonces, siempre uno tiene esa tentación de, ¿y si voy a bailar? ¿Y si voy a ver esa película? ¿Y si escucho un poco de heavy metal? ¿Y si me hago un tatuaje? Y a ver qué pasa, ¿no? Bueno, cuando empecé a acercarme hacia esas cosas, empezó adentro a sonar una alarma. Pa, 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 pa. ¿Qué estás haciendo? Ahí no voy con vos. Ahí yo no voy con vos. Y si yo no voy con vos ahí, estás entrando solo. Y si entras solo, entras a tu propio riesgo. No me vengas a reclamar. ¿Mm? Muchas veces fue el temor de Dios que me guardó, la gracia de Dios. La gracia, ojo, no la... Qué bien Pablo, que supo decir que no. No fue bien Pablo, para nada fue bien Pablo. Fue la pura gracia de Dios que me frenó, diciéndome, si te metes ahí, yo no entro. Y empecé a tener miedo. ¿Mm? Y ese miedo me hizo volver al Señor. Yo dije, ¿qué va a pasar si yo entro acá? Y después con los años empecé a ver a los que sí entraron, qué pasó. Muchos volvieron, pero volvieron mutilados. ¿Se entiende? Volvieron, pero les faltó un pedazo de su vida. Un pedazo de su vida que fue cortado. Hubo oportunidades que perdieron. Hubo partes del cuerpo de Cristo que ellos perdieron por entrar donde no debían. Y otros no volvieron. Otros no volvieron nunca más hasta el día de hoy. ¿Ok? Sí. Pablo, te hago una pregunta. Sí, ¿quién? Jolie, sí. Sí. Las personas con enfermedades mentales, puede ser que algunos casos, o sea, estén demoniados. O sea, en casos así, ¿cómo uno puede discernir de que sea una enfermedad de verdad o que esté demoniado? Bien, buena pregunta. Yo buscaría ayuda primero en algún ministerio que trabaje con eso. Alguna persona ministerial que tenga el don y que Dios le haya dado ese don para trabajar con eso. ¿Por qué? Porque algunas de las enfermedades, son desequilibrios químicos. Hay personas que yo conozco específicamente una persona de la iglesia que tiene que tomar una pastilla de litio para equilibrar la química de su cerebro, porque si no empieza a patinar y es capaz de decir cualquier cosa. Pero cuando está tomando su pastilla, está muy bien. Y es un cristiano de lo más común, o sea, como el resto. Ahora, hay personas que sí tienen un problema mental. Y ese problema puede ser de dos maneras. Puede ser como vimos la semana pasada, que trajeron al ciego de nacimiento, o sea, que nació así esa persona, y los fariseos se lo trajeron a Jesús y le dijeron, esta persona desde que nació está así. ¿Quién pecó? ¿Pecó esta persona o pecaron sus padres? Y Jesús le dijo, no, esta enfermedad es para la gloria de Dios. ¿Qué significa que es para la gloria de Dios? Que Dios la hizo nacer así, porque un día iba a llegar un día que solo Dios sabía que esa persona se iba a encontrar con Jesús y Dios le iba a sanar. Ese es otro tipo de casos. Y después sí hay otros casos que son problemas derivados de alguna falla.
a veces genética. Hay personas, habló nosotros, por ejemplo, estamos entrando en otro tema, pero bueno, la pregunta es válida. En español se dice iniquidad, la palabra iniquidad. ¿Qué es la palabra iniquidad? Es una cadena de pecado que viene desde tus antepasados y que tiene que ser cortado. Cuando nosotros creemos en Jesús y recibimos a Jesús en nuestro corazón, el Señor nos perdona todos los pecados de nuestra vida desde que nacimos hasta ese día. Todos son perdonados hasta ese día. Y por fe podemos ser perdonados hasta el día que volvamos con Él. Por fe. Pero hay que apropiarse de eso. Ahora, hay un problema, Jolie. ¿Cuál es el problema? Que yo genéticamente, Pablo Anibaldi, soy nieto de un tipo que se llamó Emanuele Anibaldi, que era mi abuelo, y mi abuelo no creía en Dios, y mi abuelo tenía un carácter explosivo, y mi abuelo cuando tomaba un poquito era capaz de hacer cualquier barbaridad y le pegaba a mi abuela, y le pegaba al que se pusiera adelante. Y yo descubrí, siendo el nieto, y de hecho yo a mi abuelo paterno casi no lo conocí, porque la última vez que yo lo vi, yo tenía 3 años de edad, así que ni me acuerdo de él. Él murió en Italia hace muchos años. Pero interesante es que hablando con mi papá me dijo, ¿vos sabés que vos tenés cosas de tu abuelo? Cuando era joven, tenés reacciones de tu abuelo, tenés maneras de decir cosas de tu abuelo. Te enojás en las cosas que tu abuelo se enojaba. Y lo peor es que no necesitas el vino. Tu abuelo lo hacía con vino, vos lo haces sobrio, con agua nomás. Quiere decir que eso se potenció, me dijo. Y fue algo que yo tuve que llevar a Dios vez tras vez en mi vida y orar porque yo agredía a personas con mis reacciones y con mis palabras. Y algunos hasta los agredí físicamente, generalmente cuando jugaba al fútbol. Pero tuve que trabajarlo eso y tuve que llevarlo a la cruz de Jesús y pedir perdón a las personas y pedir al Espíritu Santo que me diera discernimiento para saber cómo reaccionar y cómo no reaccionar. Y que el fruto del Espíritu dentro mío empezara a crecer, el amor se impusiera por encima de cualquier otra cosa, y la mansedumbre y la templanza y tantas cosas. Y ahora, recién ahora te puedo decir, con 56 años, que estoy empezando yo mismo a ver un cambio en mí de lo que yo era, aun cuando fui padre. Me lo dice mi hija, me dice, vos no tratás a tu nieto como me tratabas a mí. Y tiene razón, y no solo está hablando porque es el nieto, no solo está hablando porque es el nieto. Entonces eso no es solo que uno se vuelve viejo, porque uno viene y dice, porque ahora sos abuelo y ya cuando uno es abuelo se vuelve viejo. No es tanto viejo, sino que te vuelves sabio, pero sabio por la obra del Espíritu. Entonces hay ciertas cosas que uno tiene que identificar. Quizás hay enfermedades mentales, no todas, pero hay algunas que son herencia, que vinieron de atrás. Mi esposa Miriam me decía que ella tenía, cuando era joven, por ahí tenía tendencias depresivas, siendo creyente, hija de pastor, pero a veces se sentía deprimida y se sentía mal y depresiva y no sabía por qué, hasta que un día la madre le contó que su bisabuela vino de España, era muy depresiva, le predicaron el evangelio, predicaron todo, pero un día esta mujer estaba tan deprimida de haber abandonado su país, de haber perdido sus raíces, de haber perdido todo, que se prendió fuego y se murió, se suicidó, quemada. Y cuando ella escuchó esa historia, ella dijo, yo no quiero eso dentro de mi genética, no lo quiero en mi genética. Yo tengo fe que en la cruz de Jesús eso es crucificado y que eso puede ser limpio y que esa cadena de iniquidad puede ser cortada. Pero eso es discernimiento de espíritu, eso es darte cuenta por qué hay problemas dentro nuestro, por qué hay cosas que arrastramos. Y uno dice, no sé de dónde viene esto. A veces viene de atrás y el espíritu te lo hace saber. ¿Se entiende? Bien, vamos un poquito más. Ya estamos ahí, aunque sea un poquito más. No vamos a terminar hoy ni de cerca. Pero bueno. No es para criticar, es para interceder. ¿Cómo funciona? Funciona dando un entendimiento de la naturaleza y actividad de los espíritus.
Juan capítulo 8, versículo 39 al 45. Vamos a llegar hasta ahí y después vamos a seguir la clase que viene. Ahí está lo que yo contaba. Jesús con los fariseos, con el pueblo de Dios, los religiosos de su época, escribas y fariseos. Ellos le dijeron a Jesús, respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueras hijo de Abraham, harías las obras de Abraham. Pero ahora estás procurando matarme a mí, que soy un hombre que te está hablando la verdad, la cual yo escuché de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Jesús hablándole a ellos. Y ellos dicen, nosotros no nacimos de fornicación. ¿Sabe por qué dijeron eso? Hago un paréntesis acá, no saquen el versículo. Porque los fariseos, y eso los judíos, aún hasta el día de hoy hay muchos que dicen eso, dicen que Jesús no nació de María, de un nacimiento virginal con el Espíritu Santo, sino que a María la violó un soldado romano, o que María tuvo relaciones sexuales con un soldado romano por dinero. Por eso le dicen hijo de fornicación. Le estaban refiriendo a Jesús. Dijo, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Y Jesús le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios salí y he venido. No vine de mí mismo, sino que Él me envió. Siguiente. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el... ¡Wow! ¡Wow! Todos dicen, vio que a veces uno lee la Biblia y dice, Jesús era puro amor, Jesús era tan dulce. Era dulce con quien tenía que ser dulce. Pero cuando tenía que decir la verdad, la decía. Le dice, sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Es padre de mentira. Cuando habla mentira, dice, le fluye, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Ahora, para que Jesús pudiera decir eso, era porque el Espíritu Santo moraba en su plenitud dentro de Jesús y le daba discernimiento. Por eso ellos nunca lo podían agarrar en nada. Buscaban la manera de envolverlo a Jesús, de entramparlo con la ley, con la Torá, con las actitudes, con todo, y no podían porque Dios le daba discernimiento. Es como cuando vinieron y dijeron, bueno, está bien, vamos a creer en vos, si sos el Mesías, si haces un milagro. Hace un milagro, a ver. Y él dijo, yo no voy a hacer nada. Porque ustedes no vinieron acá a creer, ustedes vinieron a probar. Entonces yo por prueba no hago nada. Le dijo, la única señal que les va a ser dada es la de Jonás, que estuvo 3 días adentro de una ballena en el fondo del mar y después salió a la vida, como diciendo, voy a morir y voy a resucitar al 3er día. Esa es la única señal que van a tener, pero igual no la van a ver, porque no la creen. Entonces, muchas de las cosas espirituales hay que tener discernimiento espiritual para poder saber de dónde vienen. Algunas cosas vienen de nuestro espíritu, otras vienen del espíritu de Satanás, que se disfraza como ángel de luz y te habla acá al oído. Y hay otras que vienen del Espíritu de Dios. ¿Cómo saber? Bueno, para terminar esta parte de hoy, el fruto. El fruto. Si yo siento que algo viene de discernimiento espiritual, que yo tengo que hacer, el fruto tiene que ser concordante con eso. Tiene que ser algo positivo. Tiene que haber buen fruto. Aún de hablarle a alguien, tiene que haber fruto. Como decíamos en la clase anterior que decía Spurgeon. ¿Se acuerdan? Que tenía ese seminario de estudiantes que iban para prepararse para ser predicadores y él decía, bueno, yo les voy a hacer una prueba para saber si el Espíritu de Dios que está en ustedes es un espíritu que que los eligió para ser predicadores. Vayan a la plaza y prediquen. Y después cuando volvían le decían, ¿se convirtió a alguien o se enojó a alguien? Dice, si no se había convertido nadie o nadie se había enojado, él le decía, ustedes, Dios no los llamó a ser predicadores, vayan y hagan otra cosa, estudien música, sirvan en la iglesia, enseñanza, pero ustedes no tienen que predicar. ¿Por qué? Porque dice, cuando el Espíritu de Dios viene, nadie queda indiferente. O te rendís delante de Dios o te alejás, pero no puede haber indiferencia. Eso es discernimiento. Muy bien, vamos a seguir la próxima clase. Si tienen preguntas, acuérdense,
Si son de la iglesia china, pueden mandarlo al WhatsApp de Leo y de Carolina y las centralizamos, las vemos y las vamos contestando. Si no, me pueden mandar al WhatsApp mío si lo tienen. No hay problema. Y después la próxima clase vamos a seguir porque hay bastante más de esto para ver. Es muy interesante. ¿Alguna pregunta más aquí que haya? Cuento hasta 10, amigo Juan, y si no me retiro. Un montón. Te va a sonar el WhatsApp toda la semana. ¿Me va a sonar el WhatsApp, decías, Caro? Toda la semana. Bueno, lo que pueda contestar, lo contestaré. Y si no, le diré, ore y que el Señor te traiga discernimiento. ¿Nada más? ¿Estamos bien entonces? Bueno, un gusto una vez más. Oye, muy bien. Poder estar con ustedes. Los extraño mucho. Ahora que se está abriendo un poquito la puerta y que ya dice que podemos juntarnos 20, no creo que venga alguien al culto nuestro. No quiera venir. 20, uno cada 15 metros cuadrados. Así que le voy a pedir a Charlie, que me está haciendo con el dedito. Andar la iglesia, porque si no entramos 5 nada más, ¿viste? ¿Por qué? ¿Cuántos metros cuadrados tiene la iglesia? El salón debe tener 7 por 20. 7 por 20. 140. O sea que ahí tenés 10 personas. Por eso. Y bueno, 10. Escúchame, no necesitamos, es muy fácil esto. Llevamos al grupo de alabanza, que serán 5, 6, 7, un traductor y el que predica, somos 10, 11. Está distanciada la alabanza. Como mucho, nos ponemos 1 a 2 metros del otro y transmitimos por internet el culto a todos los demás. ¿Qué te parece? Yo te lo sugiero, después ustedes son los que deciden. Y tenemos un lindo momento de alabanza y un momento de prédica. No hace falta que venga toda la gente puede verlo desde la casa. Acá, acordate que yo soy medio Pedro, Charlie. Yo cuando veo que la puerta está media entornada, meto la pata, no me la volvés a cerrar. No deje que se cierre la puerta una vez que se abrió. Bueno, nada. Oren y que el Señor les guíe. Un abrazo grande, nos estamos viendo, que el Señor les bendiga, les dé una linda semana, aprovechen el día de sol. Gracias, Pablo. Bendiciones, saludos. Saludos a Miriam. Buen domingo. Domingo para todos. Bye. Que canse, disfrute el día.